El salón quedó en silencio, de una forma que no correspondía a una celebración. No sabía que dejaban que los oficiales compraran en gasolineras. Ahora, dijo Ricardo, levantando su copa lo suficiente para llamar la atención, pero no tanto como para que pareciera obvio. Sus ojos no se apartaron de mi muñeca. Ese reloj. Es casi impresionante lo barato que se ve. Algunas personas soltaron una risita. No muy fuerte, solo lo suficiente. No respondí porque 2 horas más tarde un hombre que había comandado divisiones enteras miraría ese mismo reloj. Como si hubiera visto un fantasma y todo en esa sala cambiaría. Pero en ese momento, bajo la suave luz de la lámpara de araña y la conversación educada, simplemente me senté allí y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Las cenas del Día de los Veteranos en la casa de Ricardo Alberson no trataban realmente sobre los veteranos. Trataban sobre la imagen. La mesa estaba puesta con precisión, con cubiertos pesados pulidos hasta el punto de que podías ver tu reflejo en ellos. Las copas de cristal estaban alineadas perfectamente con el borde del camino de mesa de lino. Había pequeñas banderas españolas colocadas discretamente entre los centros de mesa, lo suficientemente visibles como para señalar respeto sin romper la estética. Todo en ello se sentía curado, incluidos los invitados. La mayoría eran socios comerciales, donantes o amigos a los que les gusta que los vean apoyando las causas correctas. Algunos habían servido hace años. La mayoría no, pero todos llevaban el tono bien medido, respetuoso. Con cuidado de no decir nada demasiado real. Me senté a mitad de la mesa, a la derecha de Ricardo, pero no lo suficientemente cerca como para ser incluida en sus conversaciones a menos que él lo permitiera. Mi esposo, Daniel, se sentó frente a mí. Me lanzó una pequeña mirada cuando su padre hizo el comentario sobre mi reloj. Algo entre una disculpa y una advertencia. Déjalo pasar. Eso había planeado. Llevaba mi uniforme de gala esa noche, no por ellos, sino porque se sentía correcto. El Día de los Veteranos siempre había significado algo específico en mi familia. No era un espectáculo. Era memoria. La tela se asentaba limpia sobre mis hombros, las líneas eran nítidas, cada insignia exactamente donde debía estar. No era llamativo. No estaba destinado a serlo. Llevaba peso de maneras más silenciosas. A diferencia del reloj, era simple. Acero inoxidable sin marca visible, sin brillo más allá del que provenía de haber sido cuidado con el tiempo. No encajaba en la sala. No intentaba hacerlo. Y definitivamente no pertenecía al mundo de Ricardo. Él lo notó en el segundo en que entré. Al principio fue solo una mirada, luego una segunda más larga. Cuando nos sentamos, él ya había decidido lo que significaba. Barato, fuera de lugar, vergonzoso. La cena continuó como se esperaba, conversaciones sobre mercados, bienes raíces, un breve desvío hacia la política que se mantuvo a salvo en la superficie. De vez en cuando, alguien se giraba hacia mí con la misma pregunta formulada ligeramente diferente. Entonces, ¿en qué rama? Ejército, dije. ¿Cuánto tiempo llevas? Un tiempo. Asentían como si entendieran algo. La mayoría no lo hacía. Ricardo, sin embargo, no estaba satisfecho con respuestas generales. Entonces, ¿qué haces realmente? Preguntó. En un momento dado, interrumpiendo una conversación sobre carteras de inversión. Sin esperar una pausa. Quiero decir, rango, rol, algo concreto. Ahí estaba, no. Curiosidad. Evaluación. Dejé mi tenedor suavemente antes de responder. Sirvo. ¿Dónde me asignan?
Una pequeña sonrisa tiró de la comisura de su boca. Así de vago, ¿eh? Daniel se movió en su asiento. Papá. No, solo estoy tratando de entender, dijo Ricardo sin dejar de mirarme. Aquí todos somos abiertos. ¿Abiertos? La palabra quedó suspendida un segundo más de lo debido. Podría haber respondido de otra manera. Podría haberle dado algo más específico, algo que hubiera satisfecho a la sala y redirigido la conversación, pero eso tampoco habría sido honesto. Así que le devolví la mirada con calma. Algunas partes del trabajo no se traducen bien durante la cena. Unas cuantas personas rieron, levemente inseguras de qué bando tomar. Ricardo se reclinó en su silla, golpeando su copa una vez con el dedo. Está bien, aún así. Uno pensaría que al menos te darían algo mejor que eso. Señaló hacia mi muñeca de nuevo. Esta vez la atención siguió. Lo sentí, el cambio sutil a medida que los ojos se movían. Uno por uno, fingiendo no mirar fijamente. No lo cubrí, no lo expliqué, no lo defendí porque el reloj no era para ellos. Tenía peso, pero no del tipo que ellos reconocerían. Daniel se aclaró la garganta. Es solo un reloj, papá. Exactamente, dijo Ricardo. E incluso entonces dejó que la frase se desvaneciera, pero el significado aterrizó de todos modos. Incluso entonces no era lo suficientemente bueno. El resto de la mesa se recuperó rápidamente. Alguien cambió de tema. Se sirvió el vino. La risa regresó un poco más fuerte que antes, como para suavizar el momento. Pero algo había cambiado. No en la sala. En mí. No era ira. No exactamente. Era algo más silencioso, más antiguo. El tipo de sentimiento que aprendes a llevar sin mostrar, porque reaccionar no cambia nada. Solo les da a las personas algo más con lo que medirte. Tomé mi tenedor de nuevo y continué comiendo. Frente a mí, Daniel observaba con cuidado. Como si estuviera esperando una grieta que nunca llegó. No vería ninguna. No. Esta noche. Para cuando se sirvió el postre, la atmósfera había vuelto a su ritmo pulido. Ricardo estaba en su elemento otra vez, contando una historia sobre un trato que había cerrado años atrás. Las manos moviéndose lo justo para enfatizar el control sin parecer teatral. La gente se inclinaba en los momentos adecuados, se reía cuando se suponía que debían hacerlo. Todo parecía normal. Pero de vez en cuando atrapaba a alguien mirando mi muñeca. La curiosidad había reemplazado al juicio, pero solo ligeramente. No entendían por qué no lo había explicado, por qué no me había defendido. En su mundo el silencio solía significar debilidad. No tenían marco de referencia para ninguna otra cosa. Miré la hora una vez, no por impaciencia, sino por costumbre. El segundero se movía suavemente, constante, sin verse afectado por la sala a su alrededor, tal como siempre lo había hecho, tal como fue diseñado para hacerlo. Y por primera vez esa noche me permití el más pequeño cambio de perspectiva, porque sabía algo que ellos no. Esta noche no había terminado. Ni de lejos. Y cuando la persona adecuada entrara por esa puerta, el significado de barato iba a cambiar por completo. El golpe en la puerta no sonó urgente, pero llevaba un peso diferente. No fuerte, no insistente, solo deliberado. Ricardo hizo una pausa a mitad de la frase, con una mano todavía flotando sobre su copa de vino. Por una fracción de segundo, algo parecido a la irritación cruzó su rostro. Su noche había transcurrido exactamente según lo previsto, y las interrupciones inesperadas no eran parte de ese diseño. Yo abriré, dijo uno de los empleados rápidamente.
moviéndose ya. Pero Ricardo ya estaba de pie. No está bien, respondió, alisando la parte delantera de su chaqueta como si el momento necesitara ser corregido antes de formarse por completo. Espero a alguien. Eso solo ya cambió la sala. Esperar a alguien tan tarde sin mencionarlo antes significaba que la persona importaba. Las conversaciones se suavizaron y luego se desvanecieron. Las sillas no se movieron, pero la atención sí. Podía sentir cómo se inclinaba hacia la entrada como la aguja de una brújula encontrando el norte. No me giré. De inmediato. Había aprendido hace mucho tiempo que los momentos se revelan más claramente cuando no los persigues. En su lugar, di un sorbo lento de agua y escuché. La puerta se abrió. Un breve intercambio, voces respetuosas, luego una pausa y después pasos, medidos, incluso pausados de una manera que no pedía espacio, pero siempre lo recibía. Cuando finalmente levanté la vista, la sala ya había cambiado. Él no estaba vestido para impresionar. Sin medallas, sin uniforme, solo un traje oscuro, bien ajustado, pero discreto. Cabello plateado. Cortado al ras, hombros que todavía llevaban el recuerdo de décadas de mando. Incluso sin las insignias para declararlo. La gente lo reconoció, algunos de inmediato, otros un segundo después, pero el efecto fue el mismo. Se enderezaron. No dramáticamente, solo lo suficiente. General Carter, dijo Ricardo, dando un paso adelante con una sonrisa que se sentía más genuina que cualquier cosa que hubiera mostrado toda la noche. No estaba seguro de que pudieras venir. Yo tampoco, respondió el general con voz tranquila, casi suave, pero se sentía como la noche adecuada para aparecer. Hubo un breve apretón de manos, firme pero no performativo. El tipo de contacto entre hombres que entendían la jerarquía sin necesidad de mostrarla. Ricardo señaló hacia la mesa. Por favor, únete a nosotros. Estábamos terminando el postre. No me quedaré mucho tiempo, dijo el general, aunque entró un poco más. Solo quería presentar mis respetos. Respeto. La palabra resonó diferente cuando él la dijo. Se movió por la sala sin urgencia, reconociendo a algunas personas con asentimientos, una palabra breve aquí y allá. Nadie intentó detenerlo. Nadie. Llenó el silencio a su alrededor con conversaciones innecesarias. No era intimidación. Era reconocimiento. Cuando su mirada llegó a mí, no se detuvo de la manera en que la de Ricardo lo había hecho antes, evaluando, categorizando. Registró, luego pasó de largo y luego volvió. Sutil, casi imperceptible, pero lo sentí. Sus ojos bajaron ligeramente hacia mi muñeca. No me moví. No ajusté mi manga. No ofrecí contexto porque cualquier cosa que viera allí hablaría por sí misma. No reaccionó de inmediato. Sin inhalación aguda, sin cambio repentino de postura, solo una pausa, el tipo de pausa que solo importa si sabes qué buscar. Entonces se acercó. Señora, dijo, no en voz alta, pero lo suficientemente claro como para que la mesa se silenciara de nuevo sin que se lo pidieran. ¿Le importa si le pregunto algo? Dejé el tenedor. Por supuesto. Sus ojos no se apartaron del reloj. ¿Dónde consiguió eso? La pregunta cayó de forma diferente a la de Ricardo. No había filo en ella. Sin juicio, solo precisión. A nuestro alrededor, la sala permaneció inmóvil. Incluso Ricardo, que estaba a mitad de servir vino, se detuvo. Podía sentir la atención de Daniel agudizarse desde el otro lado de la mesa, pero no habló. Nadie lo hizo porque algo había cambiado de nuevo. Y esta vez no fue sutil.
Miré al general, encontrándome con su mirada por completo ahora. Hay momentos en los que mides tus palabras cuidadosamente. Este no era uno de ellos. Mi padre, dije simplemente. Por un segundo no pasó nada. Luego algo en la expresión del general cambió. No dramáticamente, pero lo suficiente. Sus hombros, ya rectos, parecieron bloquearse en su lugar, no por tensión, sino por reconocimiento. Sus ojos se movieron del reloj a mi rostro, estudiándolo con un tipo de enfoque que no tenía nada que ver con la sala en la que estábamos. Su padre repitió. Sí, señor. Asintió una vez lentamente. ¿Cuál es su nombre? La pregunta fue más tranquila. Esta vez no porque necesitara bajar la voz, sino porque la respuesta importaba. No dudé. Miguel Reyes. La reacción fue inmediata, pero controlada. No dio un paso atrás, no alzó la voz. Pero el color en su rostro cambió lo suficiente como para notarlo. Su mandíbula se tensó no por incomodidad, sino por algo más cercano a la contención. Detrás de él, alguien se movió en su silla. Otro invitado se aclaró la garganta suavemente, como si necesitara romper la tensión. Pero no supiera cómo. Ricardo no se movió en absoluto. Estaba mirando ahora, no el reloj, no a mí sino al general, tratando de entender que se estaba perdiendo. El general exhaló una vez, lento y medido, como si se estuviera centrando antes de hablar de nuevo. Ya veo, dijo. 2 palabras, pero llevaban peso. Echó un vistazo a la mesa, no mucho, no dramáticamente, pero lo suficiente para registrar la sala, las personas, el entorno. Luego sus ojos volvieron a mí. ¿Se lo dio hace poco? No, señor, respondí. Hace un tiempo. Otro asentimiento. Y lo ha conservado todo este tiempo. No era una pregunta. No. Hay razón para no hacerlo, dije. Un destello de algo, tal vez aprobación, pasó por su expresión. Luego, igual de rápido, desapareció. Se enderezó ligeramente y volvió a dirigir su atención a Ricardo. Tiene una reunión bastante importante. Aquí, dijo con un tono neutral de nuevo. Ricardo parpadeó una vez, un poco desprevenido por el cambio. Sí, solo una cena pequeña. El Día de los Veteranos. Ya sabe. El general asintió. Lo sé. El silencio se alargó un segundo, luego 2. El tipo de silencio que obliga a la gente a llenarlo o a enfrentarlo. Ricardo eligió llenarlo. Bueno, me alegra que haya venido, dijo un poco demasiado rápido. Siempre es un honor. El general lo miró, no con amabilidad, pero tampoco con frialdad. ¿Lo es? Preguntó. No fue una confrontación, pero aterrizó. La sonrisa de Ricardo se tensó ligeramente. Por supuesto. Otra pausa. Entonces el general inclinó la cabeza como si decidiera algo. ¿Le importaría si se la tomo prestada un momento? Preguntó señalándome. Ligeramente. Eso cambió todo de nuevo. Ahora no era solo curiosidad. Era enfoque. Cada persona en esa mesa entendió, al menos en algún nivel, que lo que fuera que estuviera pasando, había ido más allá de una conversación casual. Ricardo dudó solo por una fracción de segundo. Luego asintió. Por supuesto, por favor. Me puse de pie alisando mi uniforme instintivamente. Los ojos de Daniel se encontraron con los míos, cuestionando, buscando. Le devolví una mirada pequeña y firme. Está bien. El general se hizo a un lado para darme espacio y luego señaló hacia el extremo más tranquilo de la sala, lejos de la mesa, lejos
del mundo cuidadosamente arreglado que Ricardo había construido para la velada. Mientras caminábamos podía sentir el peso de la sala detrás de nosotros. No siguiendo sino observando, esperando, porque algo se había puesto en marcha y nadie allí entendía del todo qué era. No todavía, pero lo harían. Cuanto más nos alejábamos de la mesa, más silenciosa se volvía la sala. No porque los invitados hubieran dejado de hablar por completo, sino porque lo que fuera que dijeran ya no tenía peso, sus voces se desvanecieron en el ruido de fondo, reemplazadas por el suave zumbido de la casa, el tintineo distante de la cristalería, el ritmo constante de algo más controlado. Nos detuvimos cerca del extremo lejano de la sala de estar, justo después del borde de la luz. No era un espacio privado en el sentido estricto, cualquiera podía mirar si quería, pero se sentía lo suficientemente separado como para importar. El general no habló de inmediato. Se giró ligeramente, colocándose de modo que pudiera verme tanto a mí como al reflejo de la mesa del comedor en el cristal detrás de nosotros. Vieja costumbre. Conciencia situacional sin hacer alarde de ella. Luego sus ojos bajaron a mi muñeca de nuevo. ¿Puedo?, preguntó. Extendí mi brazo sin dudarlo. No tocó el reloj de inmediato. En su lugar, se inclinó ligeramente examinándolo. De la manera en que alguien lee una línea que ya entiende pero quiere confirmar. De cerca, los detalles eran más claros. El acero cepillado que se había desgastado suavemente en los bordes. Los tenues arañazos superficiales que solo provienen de años de uso, no de negligencia. La esfera, casi discreta hasta el punto de la invisibilidad. Sin nombre de marca. Sin marcadores decorativos. Pero había cosas que no notarías a menos que supieras dónde buscar. Un pequeño grabado a lo largo del borde interior de la carcasa, casi invisible a menos que la luz le diera justo en el ángulo correcto. Su mirada lo encontró. Por supuesto. ¿Qué lo hizo? Exhaló suavemente. Hace mucho tiempo que no veo uno de estos. Dijo, más para sí mismo que para mí. No dije nada porque esta parte no necesitaba explicación. Se enderezó cruzando las manos sueltamente frente a él. No rígido, no formal, solo controlado. Su padre, dijo con voz más baja ahora. Se jubiló. Sí, señor. ¿Sigue entre nosotros? Sostuve su mirada. No. Señor. Una breve pausa. Asintió una vez. Lamento escuchar eso. No fue una respuesta refleja. Llevaba peso, medido, deliberado. Gracias. El silencio se asentó de nuevo, pero esta vez no fue incierto. Fue respetuoso. Después de un momento echó un vistazo hacia la mesa del comedor. Ricardo nos estaba observando ahora, sin siquiera fingir lo contrario. El resto de los invitados hacían todo lo posible por parecer involucrados en la conversación, pero su atención se desviaba hacia nosotros cada pocos segundos. El general se dio cuenta. Por supuesto que lo hizo. Se volvió hacia mí. ¿Planea explicarles eso?, preguntó señalando sutilmente hacia el reloj. No había presión en la pregunta. Solo curiosidad. Negué con la cabeza levemente. No, señor. Otro pequeño asentimiento. Bien. Eso podría haber sido el final. Pero no se fue. En su lugar, cambió el peso de su cuerpo como si decidiera cuánto decir y cuánto dejar sin decir. Hay cosas, dijo lentamente, que no pertenecen a habitaciones. Como esta. No respondí porque lo entendía. Estudió mi rostro un momento más. Luego dio una sonrisa tenue, casi imperceptible. No cálida, no distante, solo de reconocimiento.
Lo llevas bien, dijo. No se refería al reloj. Sí, señor. Otro vistazo hacia la mesa. Ricardo seguía observando, tratando de calcular. La expresión del general cambió ligeramente. No lo suficiente para que nadie más lo notara, pero sí lo suficiente. Luego se giró completamente hacia mí de nuevo. Serví con hombres como tu padre, dijo. No siempre sabía lo que estaban haciendo. No siempre era necesario. Pero cuando entraban en una habitación, prestabas atención. Sentí que algo cambiaba. Silencio profundo. Constante. No. Orgullo. Algo más antiguo que eso. Él no hablaba mucho de eso, dije. Nunca lo hacen. Un tenue suspiro de acuerdo. Nos quedamos allí un segundo más, ninguno de los dos necesitando llenarlo. Luego dio un paso atrás, no bruscamente, solo lo suficiente para señalar que el momento estaba terminando. Debería irme, dijo. Sí, señor. Dudó brevemente. Luego, con una voz lo suficientemente baja como para no ir más allá del espacio entre nosotros, añadió, no saben lo que están mirando. No era una crítica. No era un juicio, solo un hecho. Lo sé. Señor. Sus ojos sostuvieron los míos un instante más. Luego hizo un pequeño asentimiento del tipo que lleva más peso que las palabras y se giró. Caminamos de regreso hacia la mesa juntos, pero no lado a lado. Había espacio entre nosotros ahora, deliberado, controlado. Para cuando llegamos al borde de la luz. De nuevo, la sala ya se había ajustado. Las conversaciones se enderezaron, las posturas se restablecieron, las sonrisas regresaron un poco más tensas que antes, pero el ritmo estaba alterado. Justo lo suficiente. Ricardo se puso de pie mientras nos acercábamos. Bueno, dijo alegremente, aunque el filo estaba de vuelta. ¿Todo bien? El general lo miró, no mucho. No de manera confrontativa, solo directamente. Sí, dijo. Todo está claro. Otras dos palabras. Otro cambio. Ricardo buscó algo en su rostro. Confirmación. Explicación, cualquier cosa que restaurara el control. No lo encontró. El general buscó su abrigo que uno de los empleados ya le había acercado. No los retendré más, dijo, dirigiéndose ahora a la mesa. Gracias por la velada. Hubo respuestas educadas, gratitud, algunos intentos de conversación. Los reconoció. Con breves asentimientos, pero no se involucró. Luego se volvió hacia Ricardo. Cuida a tus invitados, dijo. Sonaba simple, pero no lo era. Ricardo asintió. Por supuesto. La mirada del general se desvió solo una vez hacia mí. Una fracción de segundo, luego se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Por primera vez esa noche nadie habló. No de inmediato porque algo se había quedado en la sala. No información, no explicación, algo más pesado, algo que no necesitaba ser nombrado para ser sentido. Ricardo fue el primero en moverse. Se aclaró la garganta ajustándose el puño como si se estuviera reiniciando. Bueno, dijo forzando una pequeña risa. Eso fue inesperado. Nadie respondió. Porque ahora la atención no estaba en mi reloj. Estaba en él, en lo que se había perdido. En lo que había dicho antes cuando pensó que entendía la sala. Me miró. Brevemente. No con la misma confianza que antes. No con la misma certeza, solo. Un destello. Luego desapareció. El postre se está enfriando, añadió. Volviéndose a sentar. La frase quedó en el aire.
La gente lo siguió de todos modos porque eso es lo que hace la gente en habitaciones como esta. Regresaron al guión, pero el guión ya no encajaba. Tomé mi asiento de nuevo cruzando las manos ligeramente frente a mí. Daniel se inclinó un poco hacia adelante. ¿Qué? ¿Dijo? Preguntó en voz baja. Lo miré, luego volví a la mesa. Nada, dije. Tranquilamente. Era la verdad. Porque las cosas más importantes él no las sabía. Dicho en voz alta. Y esa era exactamente la razón por la que importaban. La cena terminó como terminan las veladas tensas, no con una conclusión clara, sino con un desenredo gradual. La gente comenzó a levantarse un poco antes de lo necesario. Las conversaciones perdieron su ritmo. Los abrigos se recuperaron con eficiencia educada. Apretones de manos intercambiados un segundo demasiado rápido. Nadie mencionó lo que había sucedido, pero nadie lo ignoró tampoco. Se quedó allí sin decirse, dando forma al espacio entre cada palabra. Ricardo se movió a través de todo con una compostura practicada. Agradeció a cada invitado. Mantuvo el contacto visual lo suficiente, sonrió de una manera que sugería que el control había sido restaurado. Si alguien notó el ligero retraso en sus respuestas o la forma en que su atención se desvió a mitad de frase, no hicieron comentarios. No lo harían. No aquí. Daniel se mantuvo cerca de mí. Mientras la sala se vaciaba. No rondando, no protector, solo presente de una manera que se sentía deliberada. ¿Estás bien? Preguntó en un momento con la voz lo suficientemente baja como para desaparecer en el movimiento a nuestro alrededor. Estoy bien. Estudió mi rostro un segundo más como si estuviera tratando de encontrar algo debajo de la superficie. No tenías que pasar por eso, dijo. Lo sé. Otra pausa. Pero lo hiciste de todos modos. Encontré sus ojos. Tú también. Eso resolvió algo entre nosotros. No del todo, pero lo suficiente. Al otro lado de la sala, Ricardo despedía a los últimos invitados. Su postura permaneció erguida. Su tono medido, pero ahora había un cambio sutil. Menos certeza, más cálculo. Cuando la puerta principal finalmente se cerró por última vez, la casa exhaló. El silencio regresó, no del tipo curado de antes, sino algo más tranquilo, más honesto. Ricardo no se dio la vuelta de inmediato. Se quedó allí un momento con la mano todavía apoyada en el borde de la puerta. Como si estuviera reproduciendo la noche en su cabeza, buscando una versión en la que las cosas hubieran salido de otra manera. Luego soltó. Cuando nos miró de nuevo, la sala se sentía más pequeña, más real. Daniel habló primero. Noche larga. Ricardo asintió una vez. Productiva, sin embargo. La palabra no encajó del todo. Nadie la cuestionó. Pasó un tiempo. Luego sus ojos se movieron hacia mí. No directamente al principio. Solo una mirada, luego de vuelta. Esta vez. Sosteniéndola. Camina conmigo, dijo. No era una petición, pero tampoco era una orden. Algo intermedio. Daniel se movió ligeramente. Papá, está bien, dije ya. Dando un paso adelante. Seguí a Ricardo por el pasillo, lejos de la sala principal, pasando por las fotografías cuidadosamente enmarcadas y las superficies pulidas que se habían sentido tan intencionales hace apenas unas horas. Ahora parecían montadas, como una versión de una vida que solo tenía sentido desde la distancia. Nos detuvimos cerca de su despacho. No entró en su
Lugar se paró justo fuera del umbral, con una mano apoyada ligeramente contra el marco como si necesitara un punto fijo. Durante unos segundos no dijo nada. Luego, finalmente, ¿qué fue eso? No agresivo, no defensivo, solo directo. Me apoyé ligeramente contra la pared frente a él, manteniendo mi postura relajada. ¿A qué te refieres? Exhaló por la nariz, una señal leve de contención. No hagas eso. Sabes exactamente a lo que me refiero. El silencio se extendió entre nosotros, no tenso, solo medido. Me observaba, esperando una explicación, algo que pudiera categorizar, analizar, reducir. No se lo di. Fue una conversación, dije simplemente. Con un general de 4 estrellas. Retirado que no tiene conversaciones en mesas de cena como esta, respondió Ricardo, más agudo ahora, pero sin perder el control. Te miró como si reconociera algo y luego se fue sin explicar nada de eso. Una pausa. Eso no sucede simplemente. No, dije, no sucede. Me estudió buscando grietas. Por ego, por defensividad, por cualquier cosa que pudiera usar para restablecer el terreno. No la encontró. Su mirada bajó brevemente a mi muñeca. El reloj. El mismo objeto que había descartado horas antes. ¿Vale algo? Preguntó. Ahí estaba. No curiosidad, valor. Seguí su mirada, luego volví a él. Sí. ¿Cuánto? La pregunta llegó demasiado rápido. Negué con la cabeza. Ligeramente. Ese no es el tipo de valor que tiene. Un destello de frustración cruzó su rostro. Todo tiene un número. No todo. Otra pausa. Más larga esta vez. Se enderezó cruzando los brazos sueltamente, no cerrado, solo manteniendo la posición. Ese hombre, dijo eligiendo sus palabras con más cuidado ahora. Reaccionó como si hubiera visto algo raro, algo importante. Me miró de nuevo. Más directamente esta vez. Así que te preguntaré una vez y agradecería una respuesta directa. Un compás. ¿Quién eres realmente? La pregunta quedó en el aire. No hostil, no acusatoria, pero más pesada que cualquier cosa que hubiera dicho en toda la noche. Sostuve su mirada. Tranquila, constante, la misma persona que era en la cena. Dije, esa no es una respuesta. Es la única que importa. Su mandíbula se tensó ligeramente. No por ira, por ajuste. Porque los enfoques habituales no estaban funcionando. Estás en mi casa, dijo en voz baja. En mi mesa, rodeada de personas que esperan cierto nivel de transparencia. ¿Y la obtuviste?, respondí. Solo que no la reconociste. Eso. Aterrizó no con fuerza, pero profundamente. Miró hacia otro lado por primera vez, solo brevemente hacia el despacho detrás de él, luego volvió. Cuando habló. Después su voz había cambiado. Menos aguda, más asentada. Puede que te haya juzgado mal, dijo. No fue una disculpa. No todavía. Pero fue movimiento. No me apresuré a llenar el espacio después de eso. No lo suavicé. Solo dejé que se mantuviera. Echó un vistazo al reloj de nuevo, luego a mi rostro. Eso. Pertenecía a tu padre, dijo. Sí. Y el general lo conocía. Sí. Un pequeño asentimiento. Lo asimiló, lo procesó, luego preguntó más tranquilamente, ¿era alguien importante? Consideré la pregunta por un segundo, luego respondí con sinceridad, era alguien que hacía su trabajo. Ricardo mantuvo mi mirada. Esperando más.
No hubo ninguna. Después de un momento, algo en su postura cambió. Sutil pero real. El filo de la certeza había desaparecido, reemplazado por algo menos cómodo. Respeto. No formado del todo, pero allí. No debía haber dicho lo que dije, dijo finalmente. No fue dramático. No vino con énfasis, pero fue claro y fue suficiente para el reloj. Añadió casi como una ocurrencia. Tardía. Asentí una vez. Lo sé. Otro silencio. Este era diferente. No tenso. No sin resolver, solo tranquilo. Dio un paso atrás ligeramente, dándole al momento espacio para terminar sin forzarlo. Desayunaremos por la mañana, dijo. Antes de que te vayas. Sonaba a logística, pero no lo era. Entendí lo que quería decir. Estaré allí. Asintió, luego se giró hacia su despacho cerrando la puerta suavemente detrás de él. Me quedé allí un segundo más, luego me giré hacia la sala principal. Daniel estaba esperando, apoyado contra el borde de la mesa con los brazos cruzados, observando el pasillo. ¿Qué pasó?, preguntó. Pasé a su lado, buscando mi abrigo. Nada, dije. Frunció el ceño ligeramente. Es la segunda vez que dices eso esta noche. Deslicé mi brazo por la manga, ajustándolo con calma. Eso es porque es verdad. Me estudió un segundo más. Luego, lentamente, algo en su expresión se suavizó. No confusión, comprensión, o al menos el comienzo de ella. Porque a veces las cosas más importantes que suceden no parecen nada en absoluto. La luz de la mañana no pide permiso. Entra. Silenciosamente a través de los bordes de las cortinas, a través de superficies pulidas acomodándose en rincones que se veían diferentes la noche anterior. Para cuando entré en la cocina, la casa ya había cambiado de nuevo. La tensión de la cena no había desaparecido, pero había cambiado de forma. Menos aguda, más reflexiva. Ricardo ya estaba allí. No con traje esta vez. Sin chaqueta, sin corbata, solo una camisa planchada con las mangas remangadas una vez en el antebrazo. Café en mano. Estaba junto a la encimera mirando por la ventana como si hubiera estado allí durante un buen rato. No se giró cuando entré. ¿Café?, preguntó. Sí, gracias. Lo sirvió sin preguntar cómo lo tomaba. Solo. Acepté la taza. El calor se asentaba en mis manos de una manera que me sentía reconectada a tierra. Por un momento ninguno de los dos habló. La tranquilidad no era incómoda. Simplemente no necesitaba ser llenada. Daniel aún no había bajado. Eso se sentía intencional. Ricardo finalmente se giró, apoyándose ligeramente contra la encimera frente a mí. Sin espectáculo esta vez, sin audiencia, solo. Dos personas de pie en una habitación que no requería nada de ellas. He estado pensando en anoche, dijo. Me lo imaginé. Un tenue suspiro, casi una risa. Pero no del todo. Organicé esa cena para que fuera de cierta manera, continuó. Cada detalle, quién se sienta dónde, quién habla con quién, qué se dice y qué no. Sus ojos se encontraron con los míos, y luego algo pequeño cambió. Miró brevemente mi muñeca. El reloj todavía allí, igual que siempre. Lo curioso es, dijo, que pensé que entendía lo que era ese cambio. No respondí porque sabía a lo que se refería. Al principio asumí que era él, añadió. Él. General, su reacción, la forma en que la sala respondió a él. Una pausa. Pero no era eso. Dejó que eso se asentara un segundo antes de continuar. Eras tú. No dramático.
No pesado, solo claro. Tomé un sorbo lento de café, dejando que el calor se asentara antes de responder. No hice nada. Exactamente eso, dijo. Sin vacilación esta vez. No te defendiste. No explicaste. No intentaste recuperar la sala. Sacudió la cabeza levemente. En mi mundo eso se lee como debilidad. Otra pausa. Estoy empezando a entender que no lo es. Dejé la taza suavemente sobre la encimera. Mi padre solía decir algo, dije. Él decía, sí. Algo importa lo suficiente, no pasas el tiempo demostrándoselo a personas que no están en posición de entenderlo. Ricardo escuchó sin interrumpir. No lo decía. De una manera arrogante, añadí. Lo decía prácticamente. La energía es limitada. La usas donde cuenta. Ricardo asintió lentamente absorbiéndolo. Ese reloj, dijo después de un momento. No se trata de dinero. Ni de estatus. No. Otra pausa. ¿Entonces qué es? Miré hacia él. No por efecto, no por explicación, solo porque estaba allí. Es un recordatorio, dije. ¿De qué? Pensé en eso por un segundo sin buscar una respuesta, solo eligiéndola. Correcta. De que hay cosas que vale la pena llevar en silencio. Las palabras se asentaron entre nosotros. Ricardo no reaccionó de inmediato. Miró el reloj de nuevo pero diferente ahora, no midiendo, no juzgando, intentando entender. ¿Y el general? Dijo. Él reconoció eso. Sí. Sin que tú dijeras una palabra. Sí. Un suspiro lento. He pasado la mayor parte de mi vida creyendo que si algo importa, te aseguras de que la gente lo vea, dijo. Lo pones sobre la mesa. Lo defines antes de que nadie más pueda. Asentí una vez. Eso funciona. En ciertas habitaciones. Dio una pequeña sonrisa, casi reacia. Y en otras no. Exactamente. El silencio regresó, pero esta vez se sintió completo. Sin esperar nada. Simplemente ahí. Después de un momento, Ricardo se enderezó. Ligeramente. No volviendo a ser el hombre de la noche anterior, sino alguien más. Constante. Te debo una disculpa, dijo. Esta vez no fue parcial. No por él. Reloj, no por un comentario, por la suposición detrás de él. Te juzgué. Basándome en lo que entiendo, continuó. Y no consideré que podría haber cosas fuera de eso. Sostuve su mirada. Hiciste lo que siempre haces, dije. Evaluaste lo que tenías frente a ti. Sí, respondió. Pero no miré lo suficiente. Eso importaba más que la disculpa en sí. Asentí una vez. Entonces. Ya estás haciéndolo mejor que la mayoría. Un tenue suspiro de algo, tal vez. Alivio pasó por su expresión. Los pasos de Daniel sonaron en el pasillo, luego. Lentos, sin prisas. El momento cambió, pero no desapareció. Ricardo tomó su café. De nuevo, dando un pequeño sorbo antes de hablar. Eres bienvenida aquí, dijo. No por lo de anoche, no por quién era tu padre. Hizo una pausa. Por cómo lo manejaste. No le di las gracias. No hizo falta. Lo entiendo, dije. Daniel. Entró en la cocina, mirando entre nosotros como si estuviera tratando de leer el espacio. Ustedes dos parecen tranquilos, dijo con cautela. Ricardo soltó un suspiro silencioso. No te acostumbres. Pero no había filo detrás de eso. Daniel me miró. Le hice un pequeño asentimiento. Está bien.
No preguntó nada. Más. Desayunamos juntos, simple, tranquilo, sin el espectáculo de la noche anterior. Nadie mencionó al general. Nadie sacó el tema del reloj. No lo necesitaban porque el significado de este ya había hecho lo que se suponía que debía hacer. No fuerte, no dramáticamente, solo lo suficiente. Más tarde. Mientras salía, el aire se sentía diferente. Más claro. No porque algo hubiera cambiado en el mundo, sino porque algo se había asentado. Ajusté mi manga ligeramente, el borde del reloj atrapando la luz por solo un segundo antes de desaparecer de nuevo bajo la tela, justo donde pertenecía. Habría otras habitaciones como esa.